Buenas tardes, chicos. Saludándolos nuevamente, la maestra Raquel Macías Juárez de Matemáticas. Estamos en la semana 31 que comprende del 3 al 7 de mayo. Sean ustedes bienvenidos y espero que les guste el video. Nuestro tema de esta semana será uso de la regla y compás para trazar las alturas en un triángulo. Y nuestro aprendizaje esperado explora características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos, con énfasis en usar regla y compás para trazar las alturas de triángulos. ¿Sabías que desde Pitágoras, nacido en Samos, Grecia, en el año 579 antes de nuestra era, la matemática en la antigüedad era sinónimo de geometría? Y que las actuales herramientas de la regla y el compás son un símil de la cuerda que se ocupaba entonces? Para Platón, que era de Atenas, Grecia, nacido en el 427 antes de nuestra era, seguidor de las ideas del maestro Pitágoras, lo más importante era pensar las cosas y deducir la verdad de éstas a partir de la observación. Platón consideró fundamental que aquellos que desean acceder al conocimiento debían de hacerlo a partir del estudio de la geometría, norma que se subrayó con la frase expuesta en el dintel de la Academia: que nadie entre aquí si no sabe geometría. De igual manera, a Platón se le debe la restricción del uso de la regla y el compás como instrumentos únicos para el trazo de objetos geométricos construibles, ya que él creía que eran los únicos objetos capaces de respetar la configuración de la simetría. Pero, ¿por qué la regla y el compás? Porque son los instrumentos que precisan y facilitan la construcción de las curvas, las rectas y las circunferencias. Asimismo, todas las construcciones con regla y compás debían ser aplicaciones sucesivas de 5 construcciones básicas, usando en cada una de ellas puntos, rectas y círculos. Estas 5 construcciones posibles son: primera, crear una recta que une 2 puntos preexistentes, aunque en el mundo real solo es posible construir un segmento de recta, como podemos verlo en lo que es la imagen. Número 2, crear un círculo en un punto dado y cuyos puntos, cualesquiera de ellos, toquen otro punto dado. Crear el punto en el que se intersectan dos rectas no paralelas. Número 4. Crear el punto o la pareja de puntos en los que se intersectan, si lo hacen, una línea y un círculo, como también podemos verlo en lo que es en la imagen. Y número 5. Crear el punto o la pareja de puntos en los que se intersectan, si lo hacen, dos círculos. En su teorema, Euclides propone que en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Alturas en un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Retomando el teorema de Euclides, se tiene que en todo triángulo rectángulo, como podemos observar, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Ya sabes que este teorema te permite inferir que los ángulos de los tres triángulos son iguales y que son semejantes entre sí, lo que significa sus lados semejantes son proporcionales entre sí. Con esto se da por sentado que desde la semejanza de triángulos se establecen dos teoremas, el teorema de la altura y el teorema de los catetos. En este caso, el teorema de la altura relaciona la altura de un triángulo rectángulo con las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, por lo que permite calcular la altura de un triángulo rectángulo cuando se tienen estas proyecciones. La fórmula del teorema de la altura es h al cuadrado igual a m por n. Para emplear el teorema de la altura, primero se debe comprender qué son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Se comienza del siguiente triángulo rectángulo
colocado de forma que la hipotenusa quede en la parte de abajo, en donde el lado A es el cateto mayor, el lado B es el cateto menor y el lado C es la hipotenusa. Es decir, si se instala un foco de luz encima del triángulo, la sombra que proyecta el lado A sobre la hipotenusa corresponde a la proyección del cateto mayor en la hipotenusa y que, a su vez, corresponde al segmento en color rojo o M. De la misma manera, la sombra que proyecta el lado B sobre la hipotenusa corresponde a la proyección del cateto menor en la hipotenusa y que corresponde al segmento en color amarillo o N. Es importante destacar que ambas proyecciones están separadas por una línea vertical que corresponde a la altura del triángulo rectángulo y que la altura separa a su vez el triángulo en otras dos triángulos rectángulos. En ambos triángulos que son semejantes se compara su relación entre el cateto menor y también lo que es el cateto mayor, obteniendo así h entre n es igual a m entre h, de donde se despeja h, que corresponde a la altura del triángulo rectángulo original, y bueno, para ello se multiplican en cruz ambas fracciones, pasando cada denominador multiplicando al miembro contrario. Así se opera en ambos miembros. Queda h cuadrada en uno de ellos y se despeja la altura para obtener la fórmula que relaciona la altura con lo que serían las proyecciones de los catetos en la hipotenusa. H es igual a raíz cuadrada de m por n y así nos quedaría. Veamos ahora un ejemplo que nos dice lo siguiente. Las casas de Ana, de su amiga, de su abuelita y la escuela secundaria se encuentran ubicadas como se muestran en la imagen. La distancia de la casa de la abuelita a la secundaria es de 1.5 kilómetros y entre la casa de la abuelita y la casa de Ana es 0.54 kilómetros. Además, su amiga afirma que la distancia de su casa a la casa de Ana es mayor que de la casa de Ana a la de la abuelita, pero menor que la distancia de la casa de Ana a la secundaria. De este modo, se debe identificar que la figura es un triángulo rectángulo y que la distancia entre la casa de Ana a la de su amiga corresponde a la altura que está trazada en el triángulo rectángulo mayor del esquema. Con estos datos se puede aplicar el teorema de la altura. Veamos ahora, para explicar el ejemplo, se sabe que de la casa de Ana a la de su abuelita son 0.54 kilómetros y de la casa de su abuelita a la secundaria son 1.5 kilómetros. Eso hace que de la casa de Ana a la secundaria sean 0.96 kilómetros. Aplicando ya lo que sería el teorema de la altura, se tiene que la distancia de la casa de Ana a la de su amiga es la raíz cuadrada, como podemos observar, de multiplicar las distancias de su casa a la secundaria y de su casa a la de su abuelita, lo cual da 0.72 kilómetros. Así, la amiga de Ana tiene razón en su afirmación debido a que 0.72 kilómetros es mayor que 0.54 kilómetros y menor a 0.96 kilómetros. Aquí ya nada más recordando que Pitágoras, Platón y Euclides han tenido una gran influencia en la geometría y en las distintas ramas de la matemática. En la antigüedad se utilizaba un compás euclidiano y una regla no graduada para trazar todas las figuras a partir de la recta o segmentos de recta y del círculo o arcos. Los triángulos son figuras planas que resultan de unir tres puntos con líneas rectas y se clasifican según la longitud de sus lados y sus ángulos. Las alturas de los triángulos son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. En el triángulo acutángulo, el ortocentro se encuentra dentro del triángulo. En el triángulo rectángulo está donde se ubica el ángulo recto y en el triángulo obtusángulo en el exterior del triángulo.
Llegamos al final, chicos. Les agradezco el haber visto este video. Los invito a que las dudas que tengan nos las hagan saber de manera particular y pues los invitamos a que sigan realizando las actividades que semana con semana les proponemos. Muchas gracias.